Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hacer una grabación sobre el análisis al proyecto de ley de protección de datos personales de Costa Rica, el cual es mi trabajo final para el módulo 2 de lo que sería la especialidad en Derecho Informático de la Universidad Hispanoamericana. Paso por acá a compartir la pantalla. Esta reforma integral a la Ley de Protección de Datos Personales de Costa Rica viene a responder a la necesidad de una urgencia de una entidad y de un reglamento, de una normativa que promueva seguridad en el manejo de cómo son utilizados nuestros datos, con quiénes se comparte nuestra información y cómo esa información es manejada desde el inicio que otorga el usuario consentimiento hasta el momento en el que el usuario tiene derecho a esa portabilidad de su información a pasarla a otra plataforma o el derecho al usuario eliminar esa información. La era actual que nos encontramos digital representa un desafío tanto global como nacional, por lo que este nuevo proyecto de ley viene a tratar de resolver este desafío de una forma oportuna, donde hemos visto ejemplos internacionales, como es el caso donde 87 millones de usuarios en Facebook se han visto afectados en campañas políticas en Europa y las elecciones de los Estados Unidos, donde sus datos y su información ha sido manipulada, ha sido compartida y ha sido transferida con propósitos específicos. También vemos el caso de Facebook, Meta, la plataforma de redes sociales que ha tenido que pagar grandes sumas millonarias por su mala práctica en el tema de la seguridad de datos y en con quién comparten estos datos. Esto ha generado migraciones masivas de los usuarios hacia otras plataformas para llevar a cabo una transferencia de sus datos, de su información, buscando mejores políticas de privacidad. Asimismo, este proyecto de ley tiene un enfoque de los derechos humanos de nueva generación, esos derechos humanos digitales que son inherentes a la personalidad, a la persona, a la información personal de cada persona, por lo cual los datos están siendo regulados con una visión teniendo como prioridad y como centro a la persona, garantizándole su autonomía sobre cómo se usa la información que genera en su vida y cómo esa interacción digital le afecta y se utilizará y con quién se comparte. Por medio de una protección integral para que esas personas que deciden por medio del principio del consentimiento informado compartir su información y cómo debe ese consentimiento informado prever y evitar
que la información y los datos compartidos sean utilizados de una forma abusiva. Este proyecto de ley ha sido analizado tomando como referente mundial el reglamento europeo, buscando la limitación del fin legítimo para los cuales fueron los datos recogidos originalmente, para qué son buscados, limitando su fin, limitando su uso, para así minimizar los datos. Es decir, que se deban recoger los datos que son absolutamente necesarios para el fin legítimo acordado y bajo los parámetros legítimos también en los que son recolectados. La integridad y la confidencialidad en la que estos datos deben ser utilizados y manejados por medio de una lealtad y una transparencia en las políticas del uso y manejo de los datos personales. En esta línea, el proyecto de ley reconoce los derechos fundamentales, como es el derecho al acceso, el derecho a la información de los datos que se tienen procesados, el derecho a la rectificación cuando tenemos una información errónea o incompleta, actualizar también esa información. Asimismo, el derecho de supresión de información, si es el gusto de la persona y la persona tiene ese derecho, esa autonomía de utilizar sus datos a como la persona considere necesario, así como la eliminación de los datos al momento de cancelar un servicio o de terminar una aplicación o cancelar una aplicación o cerrar una cuenta. Tiene derecho a que sus datos sean eliminados. Así también tiene el derecho de portabilidad, es decir, de mover sus datos y de utilizarlos entre plataformas similares, así como tiene el derecho a que se explique cómo sus datos serán utilizados, cómo le impactará el uso de sus datos, siempre unidos al derecho de la autonomía de la persona en el manejo de sus datos. En, en esta línea, la legislación comparada en América Latina ha dado también grandes pasos, como es en el tema Brasil, Argentina y Ecuador, donde se pretenden dar una responsabilidad proactiva tanto entre empresas privadas, gubernamentales y los usuarios, las personas individualmente que tengan como tienen ese derecho de autonomía de sus datos, así ese derecho comparte una responsabilidad proactiva en el uso y manejo de esos datos, primeramente con un principio de consentimiento informado previamente establecido y delimitado. La ley 8968, este proyecto de ley de la protección de datos personales, requiere que se actualicen conceptos y que se incorporen datos, por ejemplo, los datos biométricos, los datos genéticos, la pseudonimización, ya que los datos biométricos, al ser utilizados con nuestra información personal en la recolección, por ejemplo, para pasaportes, es una urgencia que se incorpore dentro de la ley para que se pueda tener el elemento del conocimiento
y el derecho a la explicación de lo que son los datos biométricos, de cómo van a ser utilizados, de con quién se van a compartir, de lo que representan. Quizás con una mejor explicación y una mejor comprensión de lo que los datos biométricos representan en la información, así como los datos genéticos, quizás muchas personas podrían negar o rechazar ese consentimiento en compartir sus datos biométricos. Por lo que otorgar ese principio, asegurar ese elemento del principio de la explicación para que la persona tenga derecho a rectificar o a eliminar esos datos biométricos es importante para asegurar el principio de la autonomía. Así, la limitación de excepciones es importante, ya que, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, el PROHAB, tiene ciertas excepciones y limitaciones otorgadas por ley, como es el caso del manejo de los datos del sistema bancario, que al ser la SUGEF, el ente rector encargado de ese sistema financiero costarricense, sería el ente al cual le corresponde regular ese manejo de los datos, por lo que la limitación de esas excepciones es importante para poder asegurar que la Agencia de Protección de los Habitantes pueda regular de una forma eficiente esta nueva normativa por medio de su independencia funcional, ya como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, pero siempre mediante una personalidad jurídica instrumental, gozando de una independencia de criterio, pero dependiendo de un presupuesto, el cual sí se ha visto beneficiado en el tema de que las sanciones se han actualizado, implementándolas más de una forma más rigurosa, tanto las faltas leves, las graves como las gravísimas, con el fin de que sea una medida preventiva para evitar la reincidencia por medio de la cooperación con las autoridades. La implementación de este proyecto de ley, la Ley de Protección de Datos Personales, es urgente para que Costa Rica pueda dirigirse a avanzando en esta era digital protegida, con una base sólida que permita seguir creciendo económicamente gracias a la tecnología, pero siempre también salvaguardando el principio de la autonomía de la persona hacia sus datos personales, con sus derechos fundamentales salvaguardados en esta era digital, donde ya el derecho a la protección de los datos personales ha sido reconocido como el nuevo derecho fundamental en esta era. Esta ley requerirá un análisis más exhaustivo, ampliación con el fin de promover una mayor exactitud y una mayor escala en la protección de esos datos y de esa información y cómo es utilizada tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Muchísimas, muchísimas gracias por su atención y buenas tardes.